Carta a los Hebreos capítulo 6. Quiero dar las gracias al Señor y también a los hermanos que se enteraron. El domingo pasado en la noche nuestro hijo Benjamín, nuestro hijo menor, paró en el hospital con un problema de bronconeumonía, insuficiencia respiratoria. Y damos gracias al Señor por su fidelidad. Él estuvo en el hospital del domingo en la noche al miércoles a mediodía, porque Dios nuevamente nos dio la victoria en este tiempo. Ha sido un tiempo en medio del dolor, en medio de la prueba, pero de mucha bendición, de mucho aprendizaje también para nosotros, de mucha dependencia del Señor. Así que a todos aquellos que estuvieron orando, que se enteraron, gracias, ya el niño está muchísimo mejor también. Y bueno, han dado por ahí un virus en la familia, entonces damos gracias al Señor por la fortaleza que nos ha dado y seguimos pidiendo, como Leslie lo mencionó hace un momento. Gracias, Leslie, por orar por nosotros. Vienen momentos de compromisos con la iglesia, predicaciones, que el Señor nos mantenga firmes y con salud. Hebreos capítulo 6, vamos a dar lectura a los versículos 13 al 20. Hebreos capítulo 6, versículos 13 al 20. He titulado el mensaje de la palabra del Señor, Dios, el gran cumplidor de promesas. Hebreos 6, 13. Voy a dar lectura a esta porción y yo les voy a invitar a que me acompañen leyendo los versículos pares, es decir, el verso 14 al 16 y así hasta leer juntos el verso 20. Yo voy a leer toda la porción por motivos de la grabación del mensaje. Hebreos capítulo 6, verso 13, dice así: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Dios bendiga su bendita palabra. Vamos a orar al Señor. Padre Santo, gracias por este tiempo en que nos permites compartir tu palabra. Pedimos tú estés con nosotros, nos des de tu dirección y de tu visión, que podamos descubrir lo que tú has preparado, Señor, y esta confianza que tenemos en ti sea doblemente afirmada a la luz del conocimiento de tu palabra, Señor. Te damos gracias, te bendecimos porque tú has hecho grandes y maravillosas cosas en medio de nosotros. En el nombre de Jesús oramos con acción de gracias. Amén. Permítame ubicarme entre dos acontecimientos de los cuales sabemos mucho. El primer acontecimiento se dio el viernes pasado, en algo que se llamó cambio de poderes, donde ahí los que tuvimos oportunidad de escuchar uno o dos o los mensajes o el mensaje que haya dado nuestro nuevo presidente, es un mensaje lleno de aliento, un mensaje de compromiso sin lugar a dudas, pero un mensaje que lleva inherentes también ciertas promesas. Promesas como todos los que han estado en esa misma silla presidencial nos han hecho alguna vez. Promesas de hombres con buenas intenciones, con buena suerte, como él lo expresó, con deseos de servir, pero promesas de hombres finalmente. No debemos olvidar que hasta ahora el único hombre que ha influido la vida de otros millones ha sido Jesús. No lo olvidemos, porque una sola persona actualmente no puede cambiar el corazón de 100 millones de personas. Eso solamente Jesús lo puede hacer. Así que ajustemos nuestras expectativas a las realidades también. El segundo evento del cual quiero hablar es el acontecimiento que vamos a celebrar unos cuantos días después. Estoy hablando de la Navidad, donde también ahí
es el cumplimiento de una promesa. Es muy curioso. Hace un par de días se nos hablaban de promesas, que esperemos y oremos al Señor que le dé sabiduría y temor de Dios para que pueda México ir por un mejor rumbo. Y hablamos ahora, el día 24-25 de diciembre, de una promesa consumada. Aquí la diferencia es que lo que se dijo hace un par de días tiene vigencia de 6 años a lo máximo. Lo que sucedió hace 2000 años tiene vigencia eterna. Lo menciono porque somos muy dados a confiar en promesas de hombres. Y lamentablemente confiamos muy poco y le creemos muy poco a aquel que verdaderamente nunca falla y que es garante de sus propias promesas. Estoy hablando de Dios mismo en Cristo Jesús. Cuando pensamos en algunas promesas, yo sé que la vida es difícil para muchos de nosotros, pero no debería ser necesariamente miserable, ya que Dios nos ha dado maravillosas promesas en las cuales podemos confiar y podemos descansar. Y bueno, yo tengo algunas promesas, algunas de las 7000 según los conservadores que hay en la Biblia. Algunos mencionan hasta 13000 o más promesas. Yo me quedo pensando, bueno, vámonos con los conservadores si bien les parece. Y pensemos en que solamente hay 7000. Alguien dirá, ay, pobre, ¿no? Bueno, pero tengo la sospecha que teniendo quizás 7 millones de libras esterlinas en el banco, no sé por qué giramos cheques de $1, o de 2, o de 3. Esto es por desconocimiento, diría yo. Lamentablemente no conocemos perfectamente todo el raudal de gracia que tenemos, que Dios ha prometido darnos, si confiamos y esperamos en Él. Este raudal de gracia está expresado en sus promesas. Regularmente cuando pensamos en promesas, yo tengo algunas de mis preferidas que les voy a poner aquí, ahí en la pantalla. Y les voy a poner una versión popular para ver si traen una fresca idea de lo que Dios quiso decirnos y quiso prometernos. Por ejemplo, una de las promesas que más me han llamado la atención en toda mi vida es cuando Dios le dice, yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No tengas miedo ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9, que muchos conocen en la versión 60. Otra promesa que llama mi atención es, y si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, se humilla, ora, me busca y deja su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y devolveré la prosperidad a su país. Si alguien la lleva bien con el nuevo presidente, mándele este versículo bíblico. Porque aquí está el secreto de la prosperidad para las naciones, inclusive México. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, conocemos la versión 60, pero es lo mismo. Dice entonces, si me busca, si se humilla, si ora, me busca, deja su mala conducta, yo los escucharé, perdonaré y devolveré su prosperidad. Vean, ahí hay 4 condiciones. Otra de las promesas que me llama la atención es la que dice, confía en el Señor y haz lo bueno. Vive en la tierra y mantente fiel. Ama al Señor con ternura y Él cumplirá tus deseos más profundos. Pon tu vida en las manos del Señor, confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. Hará brillar tu rectitud y tu justicia como brilla el sol de mediodía. Salmo 34. Isaías 26. Señor, tú conservas en paz a los de carácter firme, porque confían en ti. Confíen siempre en el Señor, porque Él es refugio eterno. Vean qué maravillosa promesa de Dios. Desde que nos enteramos que nuestro hijo estaba enfermo hace exactamente 1 año, finales de diciembre, Dios nos dio esta promesa con la cual nos hemos asido durante los últimos 12 meses. Y el domingo pasado que llegamos al hospital para dejarlo allí en urgencias, yo recordé estas palabras. Es una de mis promesas preferidas de Jeremías 29. Escuchen lo que dice. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a mí en oración, y yo les escucharé. Me buscarán y me encontrarán porque me buscarán de todo corazón. Yo sé. Yo no sé los planes, pero Él sí. Yo no sé los pensamientos, pero Él sí.
Y así como esta promesa, hay 7,000 más, 10,000 más, 14,000 más. Yo pregunto, ¿quiénes ahora mismo, escuchen bien lo que voy a preguntar, ahora mismo están dependiendo de alguna promesa de Dios que tengan ahí ya bien puesta, bien firme, es una promesa bíblica, en la que ustedes están descansando actualmente y por la cual han estado orando? ¿Quién levanta su mano? Bien, hay un buen número, gracias. Déjenme decirles que hay infinidad de promesas y la porción que acabamos de leer habla de 4 buenas razones por qué creerle a Dios. Y es lo que quiero dejar en su corazón en estos minutos. 4 razones de por qué tenemos que confiar y creer en las promesas del Señor. Hay muchas más que anoté aquí en la pantalla, pero ahora mismo no hay tiempo para leerlas, pero hay muchísimas promesas de parte del Señor. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? Él es fiel, Él es justo para perdonar nuestros pecados. Él también dice que nos va a dar todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. Una variedad de promesas. Ahora, yo te voy a decir qué tanto dependes o no de las promesas de Dios. Una manera muy sencilla de averiguarlo. Si tu oración es, Señor, yo te pido, ayúdame, bendíceme, dame el dinero suficiente, bendice a mis hijos, tu gracia esté sobre nosotros, por favor ayúdanos en la enfermedad, etcétera, 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 no estás confiando en las promesas de Dios. Si tu oración, sin en cambio, es, tú has dicho en tu palabra, clama a mí, yo te responderé, tú estás confiando en sus promesas. Las promesas son la perspectiva de Dios, no es la mía. Es lo que Dios ha ofrecido, que yo sencillamente tengo que apropiarme. Pero a menudo no lo hacemos. Es más el argumento que hacemos con Dios que estar descansando en sus promesas, las cuales son inmutables. La vida del cristiano puede estar segura en las manos del Señor, ya que sus promesas son válidas por lo menos 4 grandes razones. Versículo 13, aparece la primera razón por la cual podemos confiar en las promesas del Señor. Verso 13, primera parte, vean lo que dice hasta donde dice Abraham. Verso 13 dice así: por cuanto Dios hizo, ¿qué? La promesa a Abraham. Muy bien, esta es la primera razón que yo encuentro por qué confiar en las promesas de Dios. ¿Saben por qué? Porque son iniciativa divina. Esa es la primera gran razón que yo encuentro. Es decir, las promesas parten en el corazón de Dios. No nacen de la necesidad del hombre, sino nacen de la gracia de Dios. Así que todas esas promesas descansan en la iniciativa 100% del Señor. Y hay un ejemplo bíblico, Abraham. Un hombre que en el paso de la historia se ha llamado el padre de la fe. Y cuando analizamos la vida de Abraham, ninguno de nosotros recuerda cuando hizo caer fuego del cielo, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Cuándo hizo caer fuego del cielo? Nunca. O quizá lo recordamos cuando abrió el Mar Rojo. ¿Cuándo hizo eso? Nunca. O quizá lo recordamos cuando paró el sol. ¿Cuándo hizo eso? Nunca. Yo tengo una proposición que hacer. Vamos a quitarle el título Padre de la Fe, porque en realidad no hizo ningún milagro extraordinario. Lo único que hizo fue creerle a Dios. Lo digo porque a menudo nosotros pensamos que para grandes cosas de Dios, grandes milagros. Y dice Dios, no, solamente créeme lo que te he dicho y haz lo que a ti te corresponde. Y este fue el ejemplo de Abraham, un hombre que Dios lo llamó estando en tierra de Ur de los Caldeos, un perfecto pagano, adorador de dioses paganos. Y es iniciativa de Dios. Es lo que quiero que veas. Porque Dios agarra a un hombre en una tierra ajena y le hace una promesa extraordinaria. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Qué hizo Abraham para ganarse esa promesa? ¿Qué hizo? Nada. Nada absolutamente. Bueno, creo que algunos acá nos parecemos a Abraham, ¿verdad? Porque Dios también nos ha dado maravillosas promesas sin que hayamos hecho absolutamente nada. Entonces Dios no es un Dios bueno si nosotros nos portamos bien. Su naturaleza es inmutable y ya lo vamos a ver, pero esta promesa nace directamente en su corazón. Aquí se da una promesa cuando lo llama de Ur de los Caldeos y lo llama a ir a una tierra desconocida. Esta es la promesa de muchos descendientes en Génesis 12, luego en Génesis 17, es la promesa de muchos descendientes que serían benditos por él. Hay una ratificación de una nueva promesa en Génesis 18. En esta ocasión es la repetición contundente de la primera promesa. Pero aquí la promesa que Dios jura observar
en Génesis capítulo 22, versículos 16 al 18, cuando él está a punto de entregar a su hijo Isaac. Hay una continuidad de promesas de Dios. Dios diciéndole, voy a hacerte bendito, vas a ser bendito, vas a bendecir muchas familias en la tierra, una variedad de cosas que Dios estuvo prometiéndole a Abraham. ¿Y saben qué hizo Abraham? Con lo que quizá muchos de nosotros hoy en día no hacemos. Verso 15. ¿Quieren leerlo las mujeres, por favor? Y habiendo esperado con paciencia, ¿qué dice? Alcanzó la promesa. No sabemos esperar. Yo sé de gente que orando por paciencia, pierde la paciencia. Es muy común cuando Dios nos dice, está la promesa, pero tienes que ajustarte a mi tiempo. Porque ni yo tengo un reloj de 24 horas ni un calendario de 365 días. Yo soy el tiempo mismo. Ni me van a limitar ni el espacio ni el tiempo. Estoy por encima de todas estas cosas. Y más bien te valdría mejor ajustarte a mis planes y expectativas. ¿Cuándo me ajusto mejor a los planes de Dios? Cuando estoy avalado por una promesa de Él. Promesas que nacen en su corazón. Cada una de las promesas que encontramos en la Biblia nacieron como iniciativa de Dios. A Dios sencillamente le place darnos una promesa en especial. Promete estar con nosotros, promete darnos la salvación, promete darnos la paz, promete darnos sanidad, promete proveernos, sencillamente porque Él quiere hacerlo. Nace entonces en el corazón de Dios. No hay nada, escucha esto, nada que yo pueda hacer que obligue a Dios a prometerme algo. Porque las promesas no descansan en lo que yo soy o hago, sino en lo que Él es. Como es inmutable, es confiable. Podemos entonces confiar en que la Biblia está llena de evidencias de que Dios nos ha dado grandes y maravillosas promesas. Esto realmente nos puede y nos da a la vida un sentido de satisfacción, de tranquilidad, de paz aún en medio del dolor. Puede estar tu barco aún sucumbiendo, pero sabemos que Dios es fiel. No te dejaré ni te desampararé. Son promesas de Dios que nosotros tenemos que aquilatar y hacerlas nuestras. Nacieron en su corazón y entonces llevan el sello de su bendición. La segunda razón es porque no solamente nacen en el corazón de Dios, sino son avaladas por Él. Vean lo que dicen los versículos 16 y 17. Es muy clara la palabra del Señor y quiero leer por favor con los varones. Lean conmigo, varones, 16 y 17. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. La segunda razón que yo encuentro, por lo cual podemos confiar en las promesas de Dios, es que son avaladas por Él. Es decir, Dios es el garante de lo que promete. Ya dijimos que nacen en su corazón, pero ahora estamos diciendo, son avaladas por Dios mismo. Una promesa regularmente es avalada por algo o por alguien. Es más, el valor de una promesa realmente radica en la persona que la hace. Si conoces una persona que nunca cumple sus promesas, y entonces te dice, mira, te prometo, prometer no empobrece, dar es lo que aniquila, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos de nosotros escuchamos promesas y más promesas? Por eso las promesas toman como base la fuente de donde vienen, en este caso el ser humano. Saben que cuando nosotros no somos muy creídos por los demás, cuando la gente no cree demasiado en nosotros, entonces tenemos que decir, mira, te juro por Dios. ¿No? Mucha gente lo hace, hoy en día lo está haciendo. ¿Por qué tiene que decir eso la gente? Porque su palabra no es firme. Porque si tú cumplieras promesas dirías, punto, se acabó, ¿no? Lo voy a hacer, se acabó. Ahora, también es sabio, abriendo un paréntesis en esto, que cuando vas a hacer una promesa, siempre analices qué vas a prometer. Porque si no puedes cumplirlo, la Biblia dice, mejor no prometas. No prometas. Es mejor decir, espérame, a decir sí y luego veo cómo. En el caso de Dios hay algo muy interesante, porque Él toma el Antiguo Testamento, donde las promesas se hacían, y escuchen bien esto, era común que las promesas que se hicieran, se ponían como aval o como garante de ellas
alguien mejor que nosotros. Por ejemplo, era muy común decir, ¡viva el rey! Que lo que estoy diciendo es verdad. Es decir, siempre se prometía por alguien mayor que uno. Ahora, observen el texto bíblico. Dios hace una promesa. Si va a la usanza del Antiguo Testamento, Él tendría que buscar a alguien mayor que Él para hacer esta promesa. Ahora vean qué es lo que dice el versículo 16. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Mira, te lo juro ya, por Dios, por esta, le dicen, ¿no? Ya, la gente se queda contenta. Si hay una controversia, es que tú nunca prometes. No, ahora sí te prometía que se muera Batman, ¿no? Entonces ya prometemos, ya, y se acaba la controversia. Dice, entre los hombres es así. Pero vean lo que dice el verso 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente. O sea, yo diría, Señor, ya lo dijiste, es suficiente. Pero ¿qué hace Dios? Quiere mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, jura. ¡Wow! Entonces aquí aparece el verso 18. Hay dos grandes razones por las cuales Dios no miente. Número 1, su promesa, y número 2, su juramento. Pero aquí Dios se vio en un pequeño dilema. Miren, de repente está pensando, ¿cómo le puedo asegurar a esta gente de aquí que lo que estoy diciendo, de veras lo crean? ¿Quién es mejor y mayor que yo? Nadie. ¿Y saben qué hace Dios? Jura por sí mismo. Porque Él es el que controla todas las cosas. Él se pone como garante y aval. Escuchen esto, ¿verdad? Ustedes llegan al banco y quieren un crédito y yo soy mi propio garante. Sí, ajá. Tienes que tener la solvencia, todo esto, ¿verdad? Pero realmente pedimos a alguien que tenga ya casa, que no esté grabada, que tenga las escrituras liberadas, bla, 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 bla. ¿Por qué? Porque así es, la gente hoy no cree. Mi promesa. Ya no. En el caso de Dios, como no hay nadie mejor que Él, jura por sí mismo. Y entonces dice el autor a los Hebreos, hay dos cosas en las cuales es imposible que Dios mienta. En su promesa y en su juramento. Así que toda promesa que aparece en Dios está avalada por Él. Eso es maravilloso. ¿Y para qué lo hace? Dice el verso 18, para que nosotros tengamos un fortísimo consuelo. Es duro ver a un niño en un hospital, y es más duro cuando se trata del hijo de uno. Pero cuando alguien puede tener la confianza en el Señor, uno puede experimentar una paz extraordinaria. Y entonces alguien que nos hizo el favor de estar con nosotros, nos decía, si quieren llorar, lloren. Si quieren gritar, griten. Y de repente me sentí así como quizá un mal cristiano, ¿verdad? Porque dije, pues ni tengo ganas de llorar, ni tengo ganas de gritar. Porque Dios me ha dicho esta mañana que Él sabe que esto no es para nuestro mal, sino para nuestro bien. Él lo ha dicho, y yo le creo. Y entonces fue una semana donde la paz de Dios estuvo en nuestras vidas. Y les doy testimonio y doy la gloria para el Señor. No es fácil ver a un niño en un hospital, insisto. No quiere decir, el pastor ya dejó de amar a su hijo. Más bien entendí del amor de mi Padre por mí. Y que no hay un solo movimiento en mi vida. Cuando yo veía a mi hijo en el hospital, casi mentalmente puse encima de la cabecera de su cuarto, permitido por el Padre. ¿Saben qué implica esto? La seguridad de que estamos en las manos del Señor. Y estoy abriendo mi corazón en esto. Porque no hay nada mejor que en los momentos más turbulentos de la vida, saber que Dios avala lo que ha dicho. Además, Él sabe lo que es tener a un hijo en padecimiento. Así que yo fui con Él y le dije, tú entiendes perfectamente cómo me siento. Así que dame esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Permíteme descansar en esta promesa que tú nos has dado. Promesa que Dios ha hecho real en nuestra vida. ¿Para qué?
para que imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Esta es la tercera causa por la cual podemos confiar en las promesas de Dios, por las cuales es la realidad de Dios. Hay veces que pensamos que Dios está jugando como al ratón y al gato, ¿verdad? Y que de repente permite una situación difícil para que entonces nosotros empecemos a mordernos las uñas, a preocuparnos y a decir, ¿y ahora qué va a ser de mi vida, verdad? Pues ¿dónde está la fidelidad de Dios? El autor enfatiza de que cuando Dios repitió su promesa a Abraham después del ofrecimiento de Isaac, lo confirma con juramento. Y este juramento es el mismo. Podemos tener entonces nuestra confianza puesta en el Señor de que nuestra vida adquiere un profundo consuelo, un fortísimo consuelo. ¿Lo estás experimentando ahora mismo? No, yo no estoy diciendo que la vida es fácil. Ni estoy diciendo a mis hermanos que se acaban de bautizar, no hermano, ahora es camino de rosas. Nada, Jesús no dijo eso. Es más, Jesús dijo lo contrario, como para desanimar a la gente, ¿verdad? Calculen bien el precio, porque sencillo no va a ser. Pero yo estaré con ustedes. Él promete en cada valle, en cada prueba, estar allí con nosotros. Y lo cierto es que Él está ahí. ¿Lo sientas o no lo sientas? ¿Lo entiendas o no lo entiendas? Porque las promesas no dependen de nuestra comprensión, sino más bien dependen de su gracia y de su inmutabilidad. ¿Cuántas cosas hoy cambian? Todo cambia, ¿saben? Este año fue un año de muchos cambios. Creo que obliga a la reflexión ahora que nos estamos acercando al final de él. ¿Cuántos cambios? Hay cambios físicos, hay cambios en las amistades, hay cambios en las relaciones, hay cambios en los hijos. Quizá hay cambio en la vida laboral, de la vida estudiantil, quizá algunos se casaron en este año. Hay cambios. Nada mejor que echar fundamento en lo que no se mueve. Y que yo sepa, lo único que no se mueve es Dios. La tierra se mueve. Construimos nuestras casas, edificamos edificios en algo que se mueve. Si crees que tu vida vale lo suficiente, establécela sobre algo que es permanente. No importan las circunstancias ni quién está al frente del país. Dios, en su inmutabilidad, no cambia. Y yo puedo estar seguro de ello, de que Dios seguirá siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Estás experimentando las promesas de Dios y te estás abandonando en este proceso de consuelo, en su presencia y en su amor? Hay una cuarta y última razón por la cual las promesas de Dios son confiables. Versículos 19 y 20. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. La cuarta razón es que las promesas finalmente son el ancla para nuestra alma. Nuestra esperanza está basada en las promesas de Dios. La figura del ancla no resulta forzada, de todo lo que significa que estamos unidos a un objeto inamovible. Esa es la idea del ancla. Y entonces podemos ir en medio de una tormenta y soltar un ancla y saber que esta ancla se cimienta entonces, se arraiga. Y quizá el barco va de un lado para otro, de un lado para otro, de un lado para otro, pero está anclado, está firme. Ahora vean, Jesús es quien viene a convertirse en el garante de las promesas de Dios. Y hay algo maravilloso, porque el ancla que tenemos no está anclada a las profundidades del mar, sino profundizó al lugar santísimo. Vean qué interesante, es una maravillosa ilustración del autor a los Hebreos. Las anclas caen en la profundidad del mar. El ancla del cristiano penetra hasta el mismo lugar santísimo. Y ustedes saben quién fue este que entró al lugar santísimo. Jesús. Hay una palabra muy curiosa, me llama mucho la atención, que es la palabra precursor. Versículo 20, ya la vieron. En griego es la palabra prodromos. Déjenme tratar de explicar qué significa esta palabra precursor. Porque si ustedes analizan el texto bíblico, dicen que esta ancla del alma penetró hasta dentro del velo. ¿A dónde estamos cimentados? ¿Qué había detrás del velo, querido hermano?
¿Quién estaba detrás del velo? La presencia de Dios. Ahí se toma y ahí estamos unidos todos los cristianos a lo largo de la historia. Jesús entra como un prodromos. La palabra prodromos puede tener 3 significados básicos. Número 1, puede significar alguien que se apresura. Segundo, puede significar pionero, alguien que no estaba o que estuvo al principio de. Pero la definición de prodromos que más me gusta es la de explorador. Explorador. Es el miembro del cuerpo de reconocimiento de un ejército. Es el guardia de avanzada, el que va a la vanguardia para asegurar al cuerpo, a las tropas, que marche con seguridad. Vean qué hizo Jesús entonces. Va por delante de nosotros en la vida. Yo no sé qué estás pasando hoy, no sé. Pero lo que sí sé es que Jesús ya estuvo ahí. No sé qué voy a pasar mañana, ni el año entrante, pero Jesús ya estuvo allí. Según la vida misma, sé que un día voy a morir y voy a estar en un sepulcro. Jesús ya estuvo allí. Sé que hay vida después de la muerte. Jesús ya estuvo allí. ¿Ven lo que es la palabra precursor? No hay una sola experiencia de nuestra vida donde Jesús no haya estado. Y Él entra como un guardia de avanzada, ¿verdad?, para ver qué está sucediendo. Así que yo puedo poner mi pie en su propia huella, porque no hay una sola experiencia que le sea ajena a Él. Él dice que entró hasta el lugar santísimo y ancló a todos los creyentes en algo inamovible: Dios. ¿Podemos confiar en sus promesas? Por supuesto. Yo diría, debemos confiar en sus promesas. Ahora, decía por ahí Epicteto, un hombre griego, que una nave nunca debería depender de una sola ancla, ni la vida de una sola esperanza. Sin embargo, la Biblia dice que tu única esperanza sea Jesús. Y es suficiente. Y aún puedes en Jesús tener otro tipo de anclas: la paz de Dios, la seguridad de Dios, la provisión de Dios, la compañía de Dios, tantas cosas que hay. Insisto, 7,000, y me vi muy conservador, 7,000 promesas. ¿Por qué si tenemos 7 millones de dólares en el banco, seguimos usando 15 o 20? Dólares, no millones, dólares. ¿Por qué giramos cheques tan raquíticos cuando Dios nos ha dado maravillosas y lindas promesas? Yo creo que es un buen tiempo para creer. Pero vamos a creerle a alguien que dura para siempre, ¿les parece? Y vamos a creer que es Él, en nosotros, quien puede hacer una diferencia notoria en nuestra vida. Cristo está en la presencia de Dios en todo momento. El sumo sacerdote una vez al año, pero sabemos que ahora Él intercede por nosotros. Queridos hermanos, concluyo. Es hora de confiar y esperar, pero de verdad, esperar en Dios. Más que promesas de otras personas o instancias, confiemos en Dios, porque Él es un cumplidor de promesas. Amén. Señor y Padre Celestial, qué maravilloso es cuando sabemos que nuestra vida, cual barco a la deriva, Señor, a menudo es azotada por las crisis de esta vida, enfermedades, reveses económicos, problemas interpersonales, hijos en rebeldía, matrimonios en conflicto, crisis de cualquier índole. Señor, gracias porque estamos asidos a esta ancla que eres tú, porque podemos confiar finalmente en ti, Señor, y saber que nuestra vida está en tus manos. Oramos para que nos llenes de toda gracia. Y ahora que se nos ha pedido confiar, podamos confiar única y exclusivamente en ti, Señor, como la fuente inamovible, incontenible, inmarcesible de nuestra esperanza, Señor. Bendice a tu iglesia. Hay una promesa para esta iglesia: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella.
nos tomamos de ella, Señor. Nos tomamos de que tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás bendición hasta que sobreabunde cuando traemos diezmos y ofrendas al alfolí. Y así, Señor, permítenos, al igual que tú, ser ejemplo de un Padre que es cumplidor de promesas, para que nosotros también, en nuestro andar, en nuestro vivir, en nuestro hablar, podamos cumplir lo que prometemos. Tómanos en tus manos, Señor, bendice este tiempo de adoración a través de diezmos y ofrendas, y que tú seas glorificado en todo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias por el favor de tu atención. Confiamos en haber cumplido con el objetivo que en PIB Satélite AC nos proponemos, pues nuestro compromiso es producir únicamente programas de calidad con alto contenido espiritual. Para mayor información, nos ponemos a tus órdenes en el teléfono 343-5871. La primera Iglesia Bautista de Ciudad Satélite, Estado de México, te saluda muy cordialmente, deseando de todo corazón que este mensaje tomado de la Santa Biblia llegue a lo más profundo de tu ser y resulte edificante para tu vida espiritual. Si este mensaje logra tocar tu corazón, compártelo con tus amigos y seres queridos para que también ellos se deleiten con la hermosura de su palabra. Es así, lo que el mandato divino nos confió, y tú que me has dado ejemplo de tu amor. Voy a invitarles a que tomen por favor sus Biblias en la carta a los Hebreos capítulo 6, por favor. Carta a los Hebreos capítulo 6. Carta a los Hebreos capítulo 6. Quiero dar las gracias al Señor y también a los hermanos que se enteraron. El domingo pasado en la noche nuestro hijo Benjamín, nuestro hijo menor, paró en el hospital con un problema de bronconeumonía, insuficiencia respiratoria. Y damos gracias al Señor por su fidelidad. Él estuvo en el hospital del domingo en la noche al miércoles a mediodía, porque Dios nuevamente nos dio la victoria en este tiempo. Ha sido un tiempo en medio del dolor, en medio de la prueba, pero de mucha bendición, de mucho aprendizaje también para nosotros, de mucha dependencia del Señor. Así que a todos aquellos que estuvieron orando, que se enteraron, gracias, ya el niño está muchísimo mejor también. Y bueno, han dado por ahí un virus en la familia, entonces damos gracias al Señor por la fortaleza que nos ha dado, y seguimos pidiendo, como Leslie lo mencionó hace un momento. Gracias, Leslie, por orar por nosotros. Vienen momentos de compromisos con la iglesia, predicaciones, que el Señor nos mantenga firmes y con salud. Hebreos capítulo 6, vamos a dar lectura a los versículos 13 al 20. Hebreos capítulo 6, versículos 13 al 20. He titulado el mensaje de la palabra del Señor, Dios, el gran cumplidor de promesas. Hebreos 6, 13. Voy a dar lectura a esta porción, y yo les voy a invitar a que me acompañen leyendo los versículos pares, es decir, el verso 14 al 16, y así hasta leer juntos el verso 20. Yo voy a leer toda la porción por motivos de la grabación del mensaje. Hebreos capítulo 6, verso 13, dice así: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento,
para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Dios bendiga su bendita palabra. Vamos a orar al Señor. Padre Santo, gracias por este tiempo en que nos permites compartir tu palabra. Pedimos tú estés con nosotros, nos des de tu dirección y de tu visión, que podamos descubrir lo que tú has preparado, Señor, y esta confianza que tenemos en ti sea doblemente afirmada a la luz del conocimiento de tu palabra, Señor. Te damos gracias, te bendecimos porque tú has hecho grandes y maravillosas cosas en medio de nosotros. En el nombre de Jesús oramos con acción de gracias. Amén. Permítanme ubicarme entre dos acontecimientos de los cuales sabemos mucho. El primer acontecimiento se dio el viernes pasado, en algo que se llamó cambio de poderes, donde ahí los que tuvimos oportunidad de escuchar uno, dos o los mensajes o el mensaje que haya dado nuestro nuevo presidente, es un mensaje lleno de aliento, un mensaje de compromiso sin lugar a dudas, pero un mensaje que lleva inherentes también ciertas promesas. Promesas como todos los que han estado en esa misma silla presidencial nos han hecho alguna vez. Promesas de hombres con buenas intenciones, con buena suerte, como él lo expresó, con deseos de servir, pero promesas de hombres finalmente. No debemos olvidar que hasta ahora el único hombre que ha influido la vida de otros millones ha sido Jesús. No lo olvidemos, porque una sola persona actualmente no puede cambiar el corazón de 100 millones de personas. Eso solamente Jesús lo puede hacer. Así que ajustemos nuestras expectativas a las realidades también. El segundo evento del cual quiero hablar es el acontecimiento que vamos a celebrar unos cuantos días después. Estoy hablando de la Navidad, donde también ahí es el cumplimiento de una promesa. Es muy curioso. Hace un par de días se nos hablaban de promesas, que esperemos y oremos al Señor que le dé sabiduría y temor de Dios para que pueda México ir por un mejor rumbo. Y hablamos ahora, el día 24-25 de diciembre, de una promesa consumada. Aquí la diferencia es que lo que se dijo hace un par de días tiene vigencia de 6 años a lo máximo. Lo que sucedió hace 2000 años tiene vigencia eterna. Lo menciono porque somos muy dados a confiar en promesas de hombres. Y lamentablemente confiamos muy poco y le creemos muy poco a aquel que verdaderamente nunca falla y que es garante de sus propias promesas. Estoy hablando de Dios mismo en Cristo Jesús. Cuando pensamos en algunas promesas, yo sé que la vida es difícil para muchos de nosotros, pero no debería ser necesariamente miserable, ya que Dios nos ha dado maravillosas promesas en las cuales podemos confiar y podemos descansar. Y bueno, yo tengo algunas promesas, algunas de las 7,000 según los conservadores que hay en la Biblia. Algunos mencionan hasta 13,000 o más promesas. Yo me quedo pensando, bueno, vámonos con los conservadores si bien les parece. Y pensemos en que solamente hay 7,000. Alguien dirá, ay, pobre, ¿no? Bueno, pero tengo la sospecha que teniendo quizás 7 millones de libras esterlinas en el banco, no sé por qué giramos cheques de $1, o de 2, o de 3. Esto es por desconocimiento, diría yo. Lamentablemente no conocemos perfectamente todo el raudal de gracia que tenemos, que Dios ha prometido darnos, si confiamos y esperamos en Él. Este raudal de gracia está expresado en sus promesas. Regularmente cuando pensamos en promesas, yo tengo algunas de mis preferidas que les voy a poner aquí, ahí en la pantalla. Y les voy a poner una versión popular para ver si traen una fresca idea de lo que Dios quiso decirnos y quiso prometernos. Por ejemplo, una de las promesas que más me han llamado la atención en toda mi vida es cuando Dios le dice, yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No tengas miedo ni te desanimes,
porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9, que muchos conocen en la versión 60. Otra promesa que llama mi atención es, y si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, se humilla, ora, me busca y deja su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y devolveré la prosperidad a su país. Si alguien la lleva bien con el nuevo presidente, mándele este versículo bíblico. Porque aquí está el secreto de la prosperidad para las naciones, inclusive México. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, conocemos la versión 60, pero es lo mismo. Dice entonces, si me busca, si se humilla, si ora, me busca, deja su mala conducta, yo los escucharé, perdonaré y devolveré su prosperidad. Vean, ahí hay 4 condiciones. Otra de las promesas que me llama la atención es la que dice, confía en el Señor y haz lo bueno. Vive en la tierra y mantente fiel. Ama al Señor con ternura y Él cumplirá tus deseos más profundos. Pon tu vida en las manos del Señor, confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. Hará brillar tu rectitud y tu justicia como brilla el sol de mediodía. Salmo 34. Isaías 26. Señor, tú conservas en paz a los de carácter firme, porque confían en ti. Confíen siempre en el Señor, porque Él es refugio eterno. Vean qué maravillosa promesa de Dios. Desde que nos enteramos que nuestro hijo estaba enfermo hace exactamente 1 año, finales de diciembre, Dios nos dio esta promesa con la cual nos hemos asido durante los últimos 12 meses. Y el domingo pasado que llegamos al hospital para dejarlo allí en urgencias, yo recordé estas palabras. Es una de mis promesas preferidas de Jeremías 29. Escuchen lo que dice. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a mí en oración, y yo les escucharé. Me buscarán y me encontrarán porque me buscarán de todo corazón. Yo sé. Yo no sé los planes, pero Él sí. Yo no sé los pensamientos, pero Él sí. Y así como esta promesa, hay 7,000 más, 10,000 más, 14,000 más. Yo pregunto, ¿quiénes ahora mismo, escuchen bien lo que voy a preguntar, ahora mismo están dependiendo de alguna promesa de Dios que tengan ahí ya bien puesta, bien firme? Es una promesa bíblica en la que ustedes están descansando actualmente y por la cual han estado orando. ¿Quién levanta su mano? Bien, hay un buen número, gracias. Déjenme decirles que hay infinidad de promesas y la porción que acabamos de leer habla de 4 buenas razones por qué creerle a Dios. Y es lo que quiero dejar en su corazón en estos minutos. 4 razones de por qué tenemos que confiar y creer en las promesas del Señor. Hay muchas más que anoté aquí en la pantalla, pero ahora mismo no hay tiempo para leerlas, pero hay muchísimas promesas de parte del Señor. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? Él es fiel, Él es justo para perdonar nuestros pecados. Él también dice que nos va a dar todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. Una variedad de promesas. Ahora, yo te voy a decir qué tanto dependes o no de las promesas de Dios. Una manera muy sencilla de averiguarlo. Si tu oración es, Señor, yo te pido, ayúdame, bendíceme, dame el dinero suficiente, bendice a mis hijos, tu gracia esté sobre nosotros, por favor ayúdanos en la enfermedad, etcétera, 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 no estás confiando en las promesas de Dios. Si tu oración, sin en cambio, es, tú has dicho en tu palabra, clama a mí, yo te responderé, tú estás confiando en sus promesas. Las promesas son la perspectiva de Dios, no es la mía. Es lo que Dios ha ofrecido, que yo sencillamente tengo que apropiarme. Pero a menudo no lo hacemos. Es más el argumento que hacemos con Dios que estar descansando en sus promesas, las cuales son inmutables. La vida del cristiano puede estar segura en las manos del Señor, ya que sus promesas son válidas por lo menos 4 grandes razones. Versículo 13, aparece la primera razón por la cual podemos confiar en las promesas del Señor. Verso 13, primera parte, vean lo que dice hasta donde dice Abraham. Verso 13 dice así, por cuanto Dios hizo, ¿qué? La promesa a Abraham. Muy bien, esta es la primera razón que yo encuentro por qué confiar en las promesas de Dios. ¿Saben por qué? Porque son iniciativa divina.
Esa es la primera gran razón que yo encuentro. Es decir, las promesas parten en el corazón de Dios. No nacen de la necesidad del hombre, sino nacen de la gracia de Dios. Así que todas esas promesas descansan en la iniciativa 100% del Señor. Y hay un ejemplo bíblico, Abraham. Un hombre que en el paso de la historia se ha llamado el padre de la fe. Y cuando analizamos la vida de Abraham, ninguno de nosotros recuerda cuando hizo caer fuego del cielo, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Cuándo hizo caer fuego del cielo? Nunca. O quizá lo recordamos cuando abrió el Mar Rojo. ¿Cuándo hizo eso? Nunca. O quizá lo recordamos cuando paró el sol. ¿Cuándo hizo eso? Nunca. Yo tengo una proposición que hacer. Vamos a quitarle el título Padre de la Fe, porque en realidad no hizo ningún milagro extraordinario. Lo único que hizo fue creerle a Dios. Lo digo porque a menudo nosotros pensamos que para grandes cosas de Dios, grandes milagros. Y dice Dios, no, solamente créeme lo que te he dicho y haz lo que a ti te corresponde. Y este fue el ejemplo de Abraham, un hombre que Dios lo llamó estando en tierra de Ur de los Caldeos, un perfecto pagano, adorador de dioses paganos. Y es iniciativa de Dios. Es lo que quiero que veas. Porque Dios agarra a un hombre en una tierra ajena y le hace una promesa extraordinaria. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Qué hizo Abraham para ganarse esa promesa? ¿Qué hizo? Nada. Nada absolutamente. Bueno, creo que algunos acá nos parecemos a Abraham, ¿verdad? Porque Dios también nos ha dado maravillosas promesas sin que hayamos hecho absolutamente nada. Entonces Dios no es un Dios bueno si nosotros nos portamos bien. Su naturaleza es inmutable y ya lo vamos a ver, pero esta promesa nace directamente en su corazón. Aquí se da una promesa cuando lo llama de Ur de los Caldeos y lo llama a ir a una tierra desconocida. Esta es la promesa de muchos descendientes en Génesis 12, luego en Génesis 17, es la promesa de muchos descendientes que serían benditos por él. Hay una ratificación de una nueva promesa en Génesis 18. En esta ocasión es la repetición contundente de la primera promesa. Pero aquí la promesa que Dios jura observar en Génesis capítulo 22, versículos 16 al 18, cuando Él está a punto de entregar a su hijo Isaac. Hay una continuidad de promesas de Dios. Dios diciéndole, voy a hacerte bendito, vas a ser bendito, vas a bendecir muchas familias en la tierra, una variedad de cosas que Dios estuvo prometiéndole a Abraham. ¿Y saben qué hizo Abraham? Con lo que quizá muchos de nosotros hoy en día no hacemos. Verso 15. ¿Quieren leerlo las mujeres, por favor? Y habiendo esperado con paciencia, ¿qué dice? Alcanzó la promesa. No sabemos esperar. Yo sé de gente que orando por paciencia, pierde la paciencia. Es muy común cuando Dios nos dice, está la promesa, pero tienes que ajustarte a mi tiempo. Porque ni yo tengo un reloj de 24 horas ni un calendario de 365 días. Yo soy el tiempo mismo. Ni me van a limitar ni el espacio ni el tiempo. Estoy por encima de todas estas cosas. Y más bien te valdría mejor ajustarte a mis planes y expectativas. ¿Cuándo me ajusto mejor a los planes de Dios? Cuando estoy avalado por una promesa de Él. Promesas que nacen en su corazón. Cada una de las promesas que encontramos en la Biblia nacieron como iniciativa de Dios. A Dios sencillamente le place darnos una promesa en especial. Promete estar con nosotros, promete darnos la salvación, promete darnos la paz, promete darnos sanidad, promete proveernos, sencillamente porque Él quiere hacerlo. Nace entonces en el corazón de Dios. No hay nada, escucha esto, nada que yo pueda hacer que obligue a Dios a prometerme algo. Porque las promesas no descansan en lo que yo soy o hago, sino en lo que Él es. Como es inmutable, es confiable. Podemos entonces confiar en que la Biblia está llena de evidencias de que Dios nos ha dado grandes y maravillosas promesas. Esto realmente nos puede y nos da a la vida un sentido de satisfacción, de tranquilidad, de paz aún en medio del dolor. Puede estar tu barco aún sucumbiendo, pero sabemos que Dios es fiel. No te dejaré ni te desampararé. Son promesas de Dios que nosotros tenemos que aquilatar y hacerlas nuestras. Nacieron en su corazón y entonces llevan el sello de su bendición.